En este episodio te platicaré acerca de mi infancia, la cual, si bien puedo decir que desde el punto de vista de la mayoría de las personas con las que conviví en esa etapa de mi vida, iniciando por supuesto con mi familia, todos ellos podrían decir que mi infancia fue muy buena, que era una niña feliz y que no cabría ni siquiera la posibilidad de que yo me quejara. Y quiero dejar algo muy claro, y lo quiero decir desde ahora para que no haya ninguna mala interpretación durante toda esta serie de podcasts. Tal como lo dije en mi primer episodio, la intención de este podcast es, en general, ayudar a visibilizar lo que es el autismo, pero no solo que te quedes con el simple concepto de qué es, sino de mostrar con ejemplos muy reales, a través de mi propia experiencia, cómo se vive, cómo se siente y cómo piensa una mente neurodivergente. Yo no estoy aquí para quejarme de nada ni para culpar a nadie, ni a mis padres ni a nadie más. Porque si algo he aprendido en el transcurso de mi vida es saber el aprendizaje que existe detrás de cada experiencia. Incluso aunque muchas veces sea complicado de ver, sé que está ahí. Quizá un poquito escondido, pero si me permito abrir la mente con mucha paciencia y humildad, y me permito ser guiada, tarde que temprano esa respuesta se revela. Y esas son algunas de las cosas que agradezco de ser una persona neurodivergente, por esa gran capacidad que tengo de introspección, que cuando logro conectar más con lo que verdaderamente soy capaz de manifestar cambios fuertes en mi vida. Y si bien estos cambios probablemente no puedan ser perceptibles para los demás, con que lo sean para mí me basta. Porque cuando hablo de cambios, ni siquiera me estoy refiriendo a cambios en el plano físico, sino un cambio de percepción en el nivel de la mente. Y eso, para mí, es mucho más poderoso. Porque gracias a eso es que he ido logrando cambiar mi percepción de mí misma. Y no solo de mí misma, sino de todo lo que ocurre a mi alrededor. Y una vez dicho esto, reitero, mi intención es llevarte por un recorrido tal para que puedas entender cómo percibo las cosas. Una infancia que vista desde otros ojos aparentemente no tuvo complicaciones, mas sin embargo, y a pesar de que afortunadamente nunca hubo carencia económica en mi familia, ni falta de apoyo en estudios escolares, y sí vacacionábamos con frecuencia, y nunca hubo un cumpleaños sin celebrar, y eso se los agradezco muchísimo a mis padres. Independientemente de todo eso, mi percepción de las cosas siempre se vio afectada por mi hipersensibilidad emocional, mi hipersensibilidad sensorial y toda la confusión y frustración que eso ocasionaba en mí y por lo tanto en mi estado de salud física y mental. Y bueno, sin más preámbulo, vamos al episodio. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy? A perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo,
pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos. ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión? No solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias. Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Hola, espero que te encuentres bien y dispuesto a abrir la mente. Como ya lo escuchaste, hoy voy a comenzar a compartir contigo un poco sobre cómo fue mi infancia y la percepción que tuve de ella. Verás, nací y crecí en una ciudad llamada Coatzacoalcos. Soy la hija de en medio de 3 hermanos y como mi mamá es maestra de preescolar, aunque ya no ejerce, ya se jubiló, en aquel entonces tuve la gran fortuna de estudiar en la misma escuelita donde mi mamá daba clases. Así que yo no me despegué de mi mamá hasta básicamente los 6 años de edad, que tuve que ir a la primaria. Y aunque no estaba permitido que tu mamá fuera tu maestra, pero el simple hecho de saber que estaba en la misma escuela y que tanto a la hora del recreo como a la salida estaría ahí, eso me tranquilizaba. Sinceramente, casi no recuerdo nada de esa época, excepto que me coronaron como la reina de la primavera, pero no porque lo recuerde, sino por unas fotos que hay en el álbum familiar, así como también fotos de mi vals de graduación. Y solo recuerdo que el compañerito con el que bailé y que también fue el rey de la primavera se llamaba Gabriel. También recuerdo que tenía un termo con tapa donde llevaba mi agua para beber y que era color naranja. Algunas canciones que no propiamente eran de Cricri, que me gustaban mucho, que aún las recuerdo, la letra, y el reloj que estaba en la pared del salón de clases cuando marcaba el número 12, que era la hora de la salida. Y el hecho de que me tenía que esperar a que se fuera hasta el último compañero para poder salir e ir a ver a mi mamá. Y hace un tiempo que pregunté a mi mamá si yo había tenido amigos en el kinder y me dijo que sí, que tenía una amiguita, de la cual la neta no me acuerdo absolutamente. Algunas de las cosas que sí recuerdo y que desafortunadamente me dejaron huella y que según mi percepción las consideré como algo malo, fue que algunas maestras, compañeras de mi mamá, me decían que era muy llorona y que mi llanto era muy parecido al sonido que hace una ambulancia. Y eso a mí sí me dolía mucho que me lo dijeran. Desde entonces, el mensaje que yo percibía del exterior era: soy muy sensible, muy llorona, no soy como los demás niños. Y mi conclusión era: seguramente hay algo malo conmigo. Otra cosa que sí recuerdo es que en esa época mi mamá se hizo en alguna ocasión ese tratamiento en el pelo que le llamaban base y que básicamente le achicharraban el pelo y quedaba todo tieso, chino. Y ese olor a chamuscado, a quemado, sentía que me penetraba hasta el cerebro. Y tenía que aguantar la respiración al estar muy cerca de mi mamá. Por supuesto, supongo que eso nunca se lo dije. Y si bien la gran mayoría de los autistas tenemos una súper buena memoria, y eso sí lo reconozco como uno de mis dones, y con el paso de los años me he llegado a impresionar a mí misma, porque recuerdo nombres y rostros de personas que a lo largo de mi vida ni siquiera hemos tenido amistad. Por ejemplo,
Recuerdo a más personas de la generación de mi hermana que ni siquiera eran sus amigos y mucho menos míos, y que ella ni siquiera los recuerda. Y como ese ejemplo podría dar muchos más, aunque bueno, no pretendo probar nada. El tema es, ¿por qué no recuerdo casi nada de mi etapa de preescolar si tengo una excelente memoria? Cuando incluso he escuchado que muchos autistas comentan que tienen recuerdos de cuando tenían 2 o 3 años de edad. No recuerdo casi nada de mi escuela, ni de mi casa, ni nada. Y de la primaria tampoco, al menos de los primeros años hasta como por ahí de cuarto, quinto o sexto. De lo que definitivamente sí me acuerdo es que cuando tuve que hacer mi transición del kinder a la primaria, uff. Y si has escuchado o estás relacionado con ese tema acerca de las 5 heridas del alma, las cuales en términos generales nos impiden ser nosotros mismos y las podemos detectar fácilmente cuando volteamos a ver cómo ha sido nuestra vida y las experiencias que se repiten en ella una y otra vez. Te hablo de estas heridas del rechazo, la herida de abandono, de humillación, de traición y de injusticia. Y si bien todos tenemos un poquito de todas, en mi caso creo que el miedo al rechazo y el abandono son las que definitivamente considero como heridas primarias que han estado más presentes a lo largo de mi vida. Y si bien siempre hay una primera experiencia que detona esas heridas y que normalmente nace en nuestra infancia, en mi caso la herida de abandono se hizo presente el primer día de clases de la primaria, cuando por primera vez me tuve que despegar de mi mamá. Para mí ese momento fue uno de los más difíciles y traumáticos de mi niñez, ya que mi percepción fue tal como si mi mamá me estuviera abandonando. Solo recuerdo que estuve llorando con todas mis fuerzas y veía a mi mamá del otro lado del portón. Tocaron la campana y todos los niños entraron a sus salones y yo me quedé ahí, agarrada de los barrotes del portón. Mi mamá, por supuesto, se tuvo que retirar porque tenía que ir a trabajar. Y recuerdo que a mi maestra, que se llamaba Evelyn, le costó trabajo llevarme al salón, pero pues no me quedó de otra. Ya no había ningún niño, ninguna mamá y todos se habían ido. Y ya sé que esto puede parecer muy X, pero para una niña que es hipersensible emocionalmente, esa experiencia fue muy traumática para mí. Ahora bien, he sabido que muchas personas también han tenido experiencias similares, que por ejemplo sus papás los dejaron encargados en casa de algún familiar mientras iban a trabajar o qué sé yo, y los recogieron hasta muy tarde. Y esa simple experiencia puede haber bastado para que se activara esa herida de abandono. Aunque la gran diferencia entre una persona que no es tan sensible emocionalmente a una que sí, es que a lo largo de su vida no le ha llegado a afectar tanto como para crear bloqueos energéticos, somatización de síntomas físicos o enfermedades, baja autoestima y un miedo tan tremendo de ser nuevamente abandonado. Y aunque esto no sea verdad, a nivel mental, la historia que te cuentas con respecto a X situación se percibe como si realmente estuviera ocurriendo. He ahí el gran poder que tiene la visualización. Y desafortunadamente, a las personas que somos demasiado sensibles, eso provoca que muchas veces actuemos y respondamos de cierta manera intentando complacer a los demás, incluso quedándonos callados por miedo a decir algo que incomode al otro. Y es por eso que muchas personas comenzamos a fingir, a hacer como que no pasa nada, a lo que en el autismo se le conoce como enmascaramiento. Y eso a las mujeres se nos da mucho más fácil que a los hombres, por esta cultura que desde pequeñas nos dicen que calladitas nos vemos más bonitas y que determinadas conductas en una niña no son bien vistas por la sociedad. Ahora, hay otro tema que quiero compartirte. Y sé que esto se sale un poquito de lo que te vengo contando, pero si bien este podcast no se trata solo de venir a contarte mi historia porque sí, mi intención es que conozcas y entiendas por qué se dice que las personas que somos autistas y sobre todo los que llegamos a la edad adulta sin saberlo, y sobre todo las mujeres,
¿por qué es que requerimos y hemos requerido a lo largo de nuestra vida cierto apoyo psicológico y emocional, aunque aparentemente seamos tan funcionales, entre comillas? A lo largo de todo este proceso de autoconocimiento y de buscar a través de diferentes caminos para conocer cómo funciona mi mente y básicamente buscando la sanación para mí misma, me fui encontrando con un tema muy interesante. Y si eres psicólogo, seguramente sabes de esto. Y es que cuando vivimos alguna experiencia que no estamos listos para vivir y que incluso sobrepasa nuestra capacidad de comprensión, nuestro nivel de madurez emocional, la mente activa un sistema de autodefensa o protección que incluso muchas veces nos puede llevar a disociarnos, es decir, a salirnos del cuerpo. Y me refiero a esto que se le conoce como modo freeze, fight or flight. Traducido al español, es un modo en que te congelas, peleas o vuelas, tu mente vuela. Y durante el cual ocurren cambios a nivel psicológico y hormonal. Cuando primero entramos a un estado de estrés, todo comienza con la amígdala, que es esa parte de nuestro cerebro que detecta el miedo, enviando estas señales al hipotálamo, el cual estimula el sistema nervioso, tanto el simpático como el parasimpático. Y cuando esto ocurre, podemos reaccionar de tres maneras. O te congelas, es decir, tu cuerpo se inmoviliza y quedas como en un estado de shock. O bien decides afrontar la situación y peleas. O bien, tu mente vuela y es como si básicamente no estuvieras ahí. Ocurre dicha experiencia, pero básicamente tú no estás presente y lo más probable es que tu mente bloquee ese recuerdo. Y eso me ha ocurrido a mí. Y si bien quizá eso sea una posibilidad al por qué no logro recordar una parte de mi infancia, pues no sé. Hasta ahora no he hecho ninguna terapia de regresión o manejo de traumas, pero lo que sí te puedo decir es que con mayor conciencia sí logro recordar que este tipo de situaciones me ocurrieron también en mi edad adulta. Y me abro a compartir esto porque si bien este tipo de situaciones no son exclusivas de los autistas, a muchas personas les ha llegado a pasar y sobre todo a mujeres que han tenido experiencias de abuso sexual. Y si tú que me estás escuchando has vivido algo así y no tuviste la oportunidad de hablarlo con nadie o te encuentras en un estado de confusión, quiero decirte que mientras más pase el tiempo y no te atrevas a buscar ayuda, más consecuencias y desequilibrio habrá en tu vida. Y todos merecemos hallar las respuestas a esos cuestionamientos que llegan a nuestra mente, para así poder conectar con nuestra paz. Y bueno, continuando con la historia, te cuento que durante la primaria básicamente fui una niña tímida, introvertida, estudiosa, sacaba buenas calificaciones, gané el primer lugar en un concurso de ortografía a nivel regional, fui parte de la escolta oficial de la escuela. Y cabe mencionar que nunca fui como muy buena en los deportes, ni en el fútbol, ni el básquetbol. En la primaria lo que intenté jugar un tiempo fue el voleibol, pero me frustraba mucho con el saque de la pelota porque no tenía la fuerza requerida para aventar la pelota hasta el otro lado de la cancha y recuerdo que me dolía mucho la mano cuando golpeaba la pelota. Y como que no le atinaba cuando venía cayendo la pelota hacia mí, básicamente me daba miedo la pelota en cualquier deporte. De algo que sí me acuerdo perfectamente es de un poema que me enseñó un compañero como por ahí de tercero o cuarto grado, que por cierto se llamaba Marcos y tenía el cabello chinito, medio largo y siempre andaba como muy sucio y con la camisa del uniforme por fuera. Y si bien no voy a declamar aquí este poema porque es un poema que tiene groserías, no sé por qué fue que me lo aprendí, por qué me interesó. Pero lo interesante es que a pesar de los años, aún lo tengo súper fresco en mi mente. Y de repente como para comprobar si ya se me olvidó, lo declamo y me sale perfecto.
Y esos tipos de cosas son las que a mí misma me sorprenden mucho. Algo de lo que también me acuerdo, y esto tiene que ver con los rasgos autistas, es que en la primaria recuerdo que yo era fan de Jean-Claude Van Damme, este actor, y no sé cómo por qué yo tenía un póster chiquito de él, y me acuerdo que lo llevé a la escuela. Yo creo que estaba como en tercero o cuarto grado, no lo recuerdo. Y le platicé a una amiguita acerca de la película. O sea, le conté la película, ella pues no la había visto. De hecho, pues como que no era una película muy para niños, ¿no? Pero, en fin, recuerdo que esta amiga me hizo ver que la forma en que yo le contaba la historia, pues la película, era como de una manera muy detallada. Y si bien esto siempre lo he hecho, no había tomado conciencia de ello hasta hace un poco tiempo, donde pude ver cómo me sorprendí, vaya, porque pude darme cuenta cómo desde pequeña sí han habido muchos rasgos. Esto de hablar con detalles es uno de los rasgos del autismo. Y para mí es muy complicado cuando relato una historia o hablo de X temas, sobre todo si me apasiona mucho. Para mí es imposible no dar detalles. De hecho, siento que el dar detalles te permite como conectar mejor tanto con la historia como con las emociones de la otra persona, así como para que te entiendan, para que me entiendan exactamente lo que quiero decir. Es decir, la verdad sí, acepto que soy muy intensa en ese sentido. Y al menos a mí sí me gusta que me den los detalles, sí me gusta saber los detalles, pero más que me guste, me sirve para poder entender pues el contexto o lo que sea que me quiere decir la otra persona. Para mí sí es importante. Eh, Sé que existen personas que no les gusta, por ejemplo, que les hables o les cuentes algo o les grabes un audio por WhatsApp que dure más de 2, 3 minutos. Ya eso es demasiado. Pero habemos personas que sí, la verdad se nos dificulta. A mí se me dificulta mucho como abreviar, como resumir. Y a pesar de que independientemente si sé que la otra persona no se le da mucho esto de escuchar, no como que se desespera, pues también no es que no me sepa adaptar, ¿no? O sea, sé ser breve, pero me quedo como con esta sensación de frustración por no haber podido como expresar realmente lo que quería decir. Y eso sí lo he escuchado en otras personas autistas. El tema de los detalles es, es propio del autismo. Y otra cosa que recuerdo es que, y también esto tiene que ver con los rasgos autistas, es que solemos como soñar despiertos, podemos hacer como historias en nuestra mente y perdernos en ellas. Y quizá las otras personas puedan detectar solo como que estamos idos, como se le conoce, o como con la vista perdida. Y creo que fue en la secundaria cuando era fan de este chico, un actor llamado Jonathan Brandis, que por cierto hace ya varios años supe que se suicidó y fue como, no sé, como algo muy impactante para mí. Bueno, el caso es que yo era fan de este chico y de sus primeras películas recuerdo que hubo una que a mí pues me identificaba muchísimo con ella. Incluso recuerdo que mis papás no sé cómo le hicieron y me la grabaron. Ah, sí, un tío que tenía como un estudio de grabación me hizo el favor de grabar esta película. La tenía, no me acuerdo si era VHS o beta, y la vi, no sé, más de 100 veces seguramente. Y me identificaba muchísimo con la historia porque este chico
su personaje era así, un chico como muy soñaba despierto y eso ocasionaba que le hicieran bullying en la escuela. Era una historia un poco parecida, así tipo Karate Kid, en donde él conoce a un señor que le ayuda y le enseña artes marciales, porque además era asmático y era como muy debilucho, le hacían mucho bullying en las clases de educación física. Y bueno, al final de la película sí es como así tipo Karate Kid, gana el torneo y tal, pero lo que quiero resaltar aquí es que este chico soñaba despierto, incluso estando en el salón de clases, y él se imaginaba que Chuck Norris, no sé si lo recordarás, es un viejo actor, Chuck Norris era su héroe, vaya, y cuando soñaba despierto se imaginaba que iba como a la guerra o tenía alguna batalla así de artes marciales y era compañero de este señor, de Chuck Norris. Entonces, se hacía como una historia en su cabeza así súper intensa y sí, básicamente era como si fuera un sueño, pero no, aquí lo interesante es que no lo hacía mientras estuviera durmiendo. Todo eso ocurrió en su mente estando pues despierto, en vigilia. Y eso me da un poco de risa porque después de muchísimos años pude entender por qué me identificaba tanto con esa película. De hecho, se lo llegué a comentar a mi terapeuta. Y es que es así. Los autistas, esto que le dicen de que estamos en nuestro propio mundo, de repente sí. O sea, te vas y cuando te das cuenta ya pasó, no sé, media hora, una hora y bueno, no sé si a alguien le tome más, pero afortunadamente he logrado como hacerme más consciente de mis pensamientos y de cuando estoy en un momento así, como que me voy, me pierdo y veo y ha pasado, sí, como media hora, una hora, no sé, y estuve como en un diálogo interior, no sé, como en un mega speech acá intenso o imaginándome, visualizando cosas. Am, También somos muy visuales porque en la mente de verdad podemos crear historias maravillosas. Y ahora que recuerdo esto, también yo, pues de pequeña solía en su mayoría jugar sola, disfrutaba más jugar sola, no siempre lo hacía, pero sí, normalmente sí. Y tenía esta manera de jugar que cuando yo escuché el testimonio de otra mujer que es autista, y también fue como me explotó la cabeza cuando ella comentó esto de que solemos jugar o solíamos jugar, yo solía jugar con sí, con mis Barbies o X o Y muñecos. Y bueno, para empezar, como que me sentía mal si no incluía a todos, aunque estuviera jugando con Barbies y Ken. Yo incluía hasta mis muñecos de peluche que estaban en la cama o esos muñequitos como chiquitos que, en fin, que no tenían nada que ver con la Barbie, no eran ni del tamaño ni nada. Bueno, yo los incluía a todos porque si no, no sé, me sentía como mal. Y creo que de ahí viene también el tema de la inclusión, que siempre he estado a favor de la inclusión, antes sin saberlo. Ya después contaré un poco más a detalle esto de la inclusión, cómo me di cuenta o cómo me he dado cuenta que toda mi vida he estado en pro de la inclusión. Y bueno, el caso es que yo incluía todos mis muñecos. No podía faltar ninguno en la historia, en el juego. Y solía crear estas historias, o sea, yo no era de esos niños que agarraron las muñequitas y bla, 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 bla. Era como, yo no hablaba, o sea, yo creaba como estos diálogos en mi mente. Es más, ni siquiera necesitaba a veces mover los muñecos, como haciendo la representación de que hablaban o que caminaban. No hacía nada de eso. Yo todo lo manejaba en mi mente. O sea, yo solo necesitaba ver al muñeco, a la Barbie, y me creaba una mega historia como si fuera una novela.
Pero todo eso ocurría en mi mente y esa era mi forma de jugar. Incluso recuerdo que alguna vez también hacía estas cosas como, pues yo creo que para los demás era como, no sé, como una gran interrogante. Recuerdo que alguna vez agarraba de estas toallas que compras o que te obsequian en estos, cuando vas de vacaciones, ¿no? Esas toallas que en la playa tienen como estampados de guacamayas y la selva y así. Y me acuerdo que mis papás tenían una toalla que era, sí, creo que era de guacamayas o loros y tenía mucho colorido. Y a mí me gustaba ponerla en el piso, bueno, en la alfombra. En aquel entonces teníamos alfombra y con canicas yo jugaba, pues era un juego, para mí era muy interesante y podía pasar mucho tiempo ahí aventando como la canica, rodándola y de acuerdo al lugar que cayera la canica, de acuerdo al color o de acuerdo a la parte de la toalla, es decir, la parte del, en este caso de la guacamaya, no sé, en el pico, o si le atinaba al ojo, o un ala, no sé, como que equivalía a ciertos puntos. Y me acuerdo que esa vez entró, creo que mi hermano, que solo le lleva un año de edad, y me acuerdo que como queriendo ver, como qué estás haciendo, ¿no? Y a ver, como queriendo incluirse en mi juego, y yo le expliqué las reglas del juego, y como que empezó a jugar, yo creo que se ha de haber dicho, pues a ver, lo intento o algo así, pero finalmente no, o sea, como que mi hermano haber hecho esta loca, no sé qué, no le entienda su juego, y se salió, o sea, se fue, y ya no regresó, y a mí la verdad pues no me importaba X, o sea, yo me estaba divirtiendo, normalmente siempre jugaba sola. Y este tipo de juegos que siento que no son muy comunes en los niños, y yo creo que por eso también no, pues prefería jugar sola. Otra cosa que recuerdo es que en algún momento en la primaria mi mamá nos obsequió tanto a mi hermana como a mí un diario. Fue mi primer y mi único diario en mi vida. Y la verdad no sé si mi hermana llegaba a escribir más en él o qué, pero yo lo intenté, nadie me enseñó, pero pues nada, te decían, puedes escribir lo que tú quieras, ¿no? Y tengo este tema que de hecho en edad adulta también se me complica muchísimo y es que mi mente, mis pensamientos van como súper rápido, a la velocidad de la luz, digo yo, y mi mano no puede, o sea, no alcanza a escribir tan rápido porque mis pensamientos, o sea, ya se fueron. Mis ideas, mis pensamientos ya se fueron y no puedo, no tengo la velocidad en la mano como para escribir, ni siquiera en la computadora. Es, es algo que normalmente pues me frustra mucho porque si bien he tenido intentos de escribir blogs o algo que en algún momento pudiera crear un libro o algo así, me resulta muy complicado. Y no, no pude con un diario, no era lo mío. Desde ahí me di cuenta que mi mente, mis pensamientos y además de la dificultad para ponerle palabras y expresarlo, pues ese tema de que, o sea, mi mente va a 1000 por hora y mi mano no alcanza, no puedo escribir tanto o tan rápido. Otro tema que a mí personalmente me causó mucha confusión fue cuando inicié con mi periodo menstrual. Y si bien esto no es exclusivo únicamente de los autistas, más sin embargo, sí me atrevo a decir que para una mente que se cuestiona muchísimo más hasta el por qué pasó la mosca y por qué fue de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha y cosas así que se nos da mucho a los autistas, pues eso lo complica aún más. Y desafortunadamente en la cultura latina, creo que hasta la fecha aún sigue habiendo mucho tabú acerca de lo que es la sexualidad.
Y cuando hablo de sexualidad, no me refiero únicamente a genitalidad, sino a todo el significado que engloba lo que es la energía sexual como poder de creación, de manifestación, y que finalmente es lo que nos permite conectar con nuestras raíces, con lo que verdaderamente somos como seres humanos. Y seguramente más adelante dedicaré quizá todo un episodio para poder hablar más detalladamente sobre este tema de la energía sexual y de lo que significa una sexualidad sagrada. Por ahora me limito a decir que desafortunadamente, gracias a este gran tabú que todavía existe en nuestra sociedad, cuando eres niño y no obtienes respuestas a todas esas interrogantes que abundan en tu cabeza, y sigue siendo así para muchos porque aún se alberga esta creencia por parte de muchas personas que, así como ven mal hablar de, por ejemplo, de la muerte o del suicidio, y creen que no hablar de esto va a evitar que la persona tenga pensamientos suicidas, que eso no es así, pero bueno, ya hablaremos de eso también en otro episodio. Desafortunadamente muchas personas creen que si no se habla de sexualidad, no se da pie a que ese niño o niña tenga como o despierte su instinto o quiera hacer cosas, y nada más lejos de la realidad. Lo único que quieres cuando eres niño es pues entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa todo eso? Todo eso que ocurre en tu cuerpo a nivel físico, hormonal, y que incluso pues altera también tu mente. Y hablo por muchas personas autistas que sé que somos muy, cuestionamos todo, y cuando no tenemos esas respuestas de entrada, o sea, la confusión va de cajón, la frustración pues también, y pues va de la mano con muchos errores. Y sé que no hablo por todos porque sé que en muchas familias sí se habla abiertamente de todo este tema, pero desafortunadamente creo que hay muchos más hogares en los que no se habla del tema, y muchas veces no se habla porque me atrevo a decir que tampoco se conoce mucho al respecto. Entonces, pues estás de acuerdo que no se puede enseñar algo que no se sabe, y no está bien ni está mal, simplemente que cuando no aclaras tus dudas y caminas por la vida con tanta confusión, tantos cuestionamientos, pues la vas cagando una y otra vez. Y si tú que me escuchas eres papá o mamá, yo te invitaría a que abrieras esa puerta de comunicación con tu hijo para que aprendiera a ver todo este tema de la sexualidad con mayor naturalidad, para que si tiene dudas le ayudes a resolver esas dudas sin miedo, sin tabú, tomando en cuenta que si te permites abrir esa puerta de comunicación con él, con ella, vas a mejorar tu relación, definitivamente. Y si tú mismo no sabes mucho del tema o no sabes cómo abordarla, yo te invitaría a que dejaras a un lado esas creencias limitantes y te abras a buscar información, a pedir ayuda, y lo hablen con naturalidad, porque créeme, crecer con tantos cuestionamientos sin responder te lleva a vivir en confusión tremenda. Y si eres autista, súmale además que esa confusión se vuelve como algo rumiante en tu mente que te acompaña toda tu vida, hasta que un día, si corres con suerte, encuentras respuestas, aprendes, aprendes a conocerte, a conectar contigo mismo, con lo que eres, con tu cuerpo, con qué ocurre en tu cuerpo y por qué. Y así seas tú o tu hijo de cualquier género que seas. Este podcast es creado en pro de la inclusión, a favor de la neurodivergencia. Y si una persona que no es neurodivergente desde pequeño tiene
pues muchas dudas, muchos cuestionamientos y se quedan sin resolver. Ahora imagínate una mente que piensa y un ser que siente con mucha más intensidad todos los aspectos de su vida a nivel mental, físico, emocional, sensorial. Pues cuando no cuentas con esa información, puedes llegar a vivir experiencias muy difíciles e incluso me atrevería a decir que traumáticas. Y en mi caso crecí con muchas dudas, muchos cuestionamientos del por qué ocurre esto en mi cuerpo, del por qué me siento así y por qué lo siento tan intensamente. Y finalmente toda experiencia es aprendizaje y se convierte en una oportunidad para trascender, si es que así lo elegimos. Y bueno, eso es tan solo parte de las experiencias que recuerdo de mi infancia hasta la primaria. Y para terminar este episodio, me gustaría invitarte a que busques un espacio contigo mismo, un espacio de reflexión donde te permitas indagar un poco en tu mente y en tu corazón, recordar qué tipo de situaciones son las que más recuerdas de tu infancia, en tu edad más temprana, intentando no juzgar nada como bueno o malo, simplemente intentando conectar con esos recuerdos. Y si surgen pensamientos o cuestionamientos, permíteles que lleguen. Todo eso forma parte de lo que eres, te guste o no. Y date cuenta si aún necesitas hallar algunas respuestas o resolver algo que quedó pendiente. Y mucho mejor aún si tienes fotos de ti cuando eras pequeño. Muchas veces visualizarnos a nosotros mismos ayuda. Y por último, intenta recordar a esa edad qué pensabas, qué sentías, qué querías. Date la oportunidad de conectar contigo mismo. A veces cuando sentimos que estamos viviendo entre mucho caos, regresar a nuestras raíces muchas veces puede ser de utilidad. Gracias por escucharme. Yo soy Rubí Elena y hasta la próxima. Sounds good.